Bueno, vamos a hacer un video que consta de 3 partes. Quiero identificarlas bien. Y a medida que vaya llegando al punto, voy analizando unos videos que encontré, que traduje gracias a unas aplicaciones del inglés al castellano. Y vamos a ir analizando ciertas cosas que hablan estos videos, desde la oficialidad, con cosas que yo vengo diciendo hace tiempo. Y cuando encuentre la coincidencia, voy a poner un llamador que va a ser justamente el cartel que va a decir de qué tema venía hablando yo hace rato y cómo estos videos vienen a confirmarlo. Para, de última, cerrar con un nuevo marco teórico con el cual voy a llegar a ustedes para un poco poder develar uno de los misterios de los últimos meses y que tienen que ver con estas cuestiones de salud que estamos padeciendo. Así que bienvenidos, quédate ahí. Aprovecho para agradecerte que estés acá una vez más. Y bueno, cuento desde ya con tu apoyo para poder difundir este video. Y sobre todo pido especial atención para que podamos asimilar o entender lo que estoy tratando de comunicarles, ¿no? Siempre voy generando un gran mapa de lo que es la manipulación climática, de lo que tiene que ver con estas intenciones que hay también escondidas atrás de la manipulación climática que hacen el control social. Así que a ese lugar vamos. Here in Modesto, California, pilots are prepping this plane to fly into the center of a storm. Flares on the wings and fuselage will inject a substance called silver iodide into the storm clouds, causing water within the clouds to freeze and increasing the amount of precipitation that falls. Pequeña observación. Habla de congelamiento del agua, cuando en realidad el proceso es sublimación, es decir, llevarla de estado gaseoso a estado sólido. Y obviamente iremos explicando lo que tiene que ver, lo hemos explicado muchas veces, pero vamos a reincidir en esto de tratar de explicarles que en ese proceso de sublimación lo que hace estos procesos de intervención de tormenta sobre todo es que en esos cristales que se generen se alojen los metales que luego van a ser manipulados de manera electromagnética. We can't make a storm happen and we can't create conditions in the storm that are ideal. Those happen naturally. And what we're doing is just taking advantage of existing conditions, naturally occurring conditions, and trying to make the storm, again, more efficient from a water supply perspective. Muy importante la observación que hace este tipo de camisa roja porque nos demuestra que no hay ninguna tecnología súper poderosa como para lograr esto, sino que es tomar la misma condición química y física que se da por este proceso natural y cómo se lo interviene para lograr lo que uno quiera. En este caso, que caiga hielo, que caiga agua, que caiga nieve. Ya vamos a ir avanzando con eso. It's called cloud seeding, and as futuristic as it sounds, it's been around since the 1940s. Today, states, utility companies, and ski resorts alike pay companies like Weather Modification International significant money to seed storm clouds and increase snowfall in the drought-ridden American West and worldwide. Bueno, acá tenemos un conocido, Weather Climate Modification, es la famosa empresa esta que es radicada en provincia de Mendoza, y fíjense que ya nos da un año, ¿no? Desde 1940 que se está interviniendo el clima, que es un dato que ya teníamos relevado y que también es una fecha muy cercana al inicio de la instalación de los radares meteorológicos. En Mendoza, para ser exactos, en el año 1958 se instala el primer radar DECA T41 MRI. Lo instala el Instituto del Seguro Agrícola por esta cuestión de justamente que va a explicar a posterior de disminuir los daños de granizo en los cultivos de las vid, de las uvas. And worldwide. Our current project is about $4 million a year. We're very well supported. We have a lot of local stakeholders that are investing in it. Until recently, the evidence for cloud seeding's efficacy was murky, but research has finally shown unequivocally that it works. And there's been no evidence to show that the seeding agent, silver iodide, is harmful at the current level that it's used. Bueno, nuevamente invierte la carga de la prueba, digamos. No es comprobable que dañen, obviamente no dice la salud, pero no es comprobante que cause algún efecto contrario contra la población, contra esto. Entonces, como no pasa de que alguien pueda probar que daña, lo podemos seguir usando, ¿no? Y bueno, ahora vienen números de cómo han incidido estas cuestiones de manipulación en ciertas cuestiones económicas o en ciertos lugares del mundo. Blestrud says that Idaho Power sees an 11 or 12% increase in snowpack in some areas that it seeds,
while Karkit says Turlock's program results in about 60 to 90,000 extra acre-feet of water every year. While it's no cure for the West's historic drought, dozens of cloud seeding programs across the country are ramping up right now as winter gets underway. These are the flares that we will use when we're above cloud and we need to get the flare down into the cloud. When we're in cloud, we will be using the burn-in-place flare, which can be ignited from the cockpit one at a time. They burn for 4 to 4.5 minutes and they just trail smoke out with the silver iodide. The world's first cloud seeding experiment, back in 1946, was a bit more simplistic than Zimmer's current setup. There was a group of scientists back in New York that worked for the General Electric company. They released some dry ice into the top of a supercooled stratus cloud and caused ice to form. And that ice formed and used up the available liquid water of the cloud drops, and the cloud seeding was thus born. Título 1. Yo le dije que iba a haber 3 partes. Vamos a ver si son 3 o hay alguna más. Parte 1. Nuevamente se confirma la necesidad de siembra de hielo seco para la manipulación climática más allá del dióxido de plata. Ahora les voy a hacer un zoom de cómo las bengalas, no las de encendido que tienen las alas, sino las que acomodan los blisters, dicen hielo, directamente ice. Ese es CO2 comprimido. Acuérdense lo que pasó en Funes y acuérdense lo que les dije días después de lo que pasó en Funes, cómo se usa el dióxido de carbono para generar hielo, básicamente, además del yoduro de plata. El yoduro de plata tiene el componente de generar la sublimación y se está usando en estos mismos aparatitos, en estos mismos aviones, la siembra de hielo seco. ¿Listo? A todos los que me dijeron loco, delirante, ¿listo? Acá lo tenemos y es una muestra. Le voy a mostrar bien en zoom de lo que estoy hablando. Born. Supercooled means liquid that is below its freezing point but hasn't yet crystallized. Injecting silver iodide into clouds that contain supercooled liquid water causes droplets to freeze together and form snowflakes, which fall to the ground when they reach a certain size. Absent the freezing process, these supercooled droplets wouldn't become heavy enough to precipitate as either rain or snow. The cloud initially is all water. Eventually, as it gets toward the summit of the mountain, it may be 50% ice, or maybe more than that. Even if it is, there's still a lot of liquid water left there. And the precipitation that's forming has a very short time to get big enough to fall out before it crests the mountain and starts to descend and thus warm. And so, nuevamente, ¿por qué los puntos de siembra, tanto de piso como aéreo, se realizan en lugares montañosos? Necesitan de las condiciones atmosféricas que se generan encima de las montañas, sierras de altura, por encima de los 2.000, 2.500 metros. Básicamente eso es lo que vemos siempre, formación de nubes y tormentas intervenidas o reintervenidas, porque pueden venir intervenidas de algunos puntos y donde van pasando por lugares donde hay altura, o sea, nuevas sierras, se van resembrando. Por ejemplo, Mendoza, San Luis, no sé, vamos a nombrar, capaz que le erro en el orden, pero podemos nombrar Azul, Tandil, no sé, para otro lado Villa Ventana, para otro lado Las Grutas, ¿se entiende? Alto, 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 ahí se dan los grandes procesos de intervención, por eso se dan esos grandes términos que después los vamos a ver también en algunos momentos de los videos que voy a compartir. And so that's the window of opportunity. For cloud seeding pilots, this is when they fly into the storm, which is no easy task. The first thing we do for safety is turn on all the aircraft ice protection systems. Weather radar is important for us so we don't get into a convective environment like an embedded thunderstorm or something like that. An average flight lasts between 2 and 4 hours. By the time the wheels are up, you're in cloud, and we're in cloud the entire mission until we're shooting an approach back into an airport and then pop out of the clouds and have a visual on the runway. Yeah, it feels like you're a sub-commander in the Navy. You don't see anything. Zimmer seeds clouds for the Turlock Irrigation District in Northern California from November through April every year. We do a pre-flight check and take off and head to our seeding area
which is over the Sierra Nevada mountains. If we are flying in cloud with decent supercooled liquid water, the most effective tool we have is the burn-in-place flare on the back of the wing, because it's going directly into the cloud and mixing with that supercooled liquid water. If we're just above cloud or at cloud top and we're a little bit colder than where we want to be with the burn-in-place flares, we can transition to the ejectable flares, which shoot the silver iodide down through a warmer layer below us to find that -5 degrees Celsius level where they're most effective in forming ice. Presten atención a la imagen, nos muestra un estampado azul que dice hielo. Hielo, si bien habla nuevamente de yoduro de plata, acá estamos hablando de unas cápsulas comprimidas que justamente lo que tienen es el carbono, dióxido de carbono sólido. Ok, generan una condición más fría para lograr que la sublimación se acelere desde arriba. Obviamente si las condiciones de esas nubes son demasiado frías, a los aviones les representaría mucha inseguridad moverse dentro y utilizar la bengala. Entonces largan estas cápsulas que al largarlas se destapan y hay un tiempo que están directamente largando, descomprimiendo ese dióxido de carbono en estado líquido, y como se saltea, en estado gaseoso, y como se saltea el estado líquido pasa directamente a sólido. ¿Se entiende? Quizás podamos en algún momento, si empezamos a tener tiempo, encontrar este tipo de cápsulas que caen desde los cielos, literalmente, porque son lanzadas. Ice. From a water supply perspective, it's most valuable to seed clouds over mountains, where the water is stored as snow until the spring runoff. If you put it in the mountains, the drainages coming out of the mountains often have reservoirs on them, and so you can capture it that way. When it's out on the plains, such as North Dakota, it's still a benefit because it helps recharge soil moisture. But it can't be stored and used for a later date. Texas, for example, uses cloud seeding to help irrigate fields for farmers, while states like Idaho, California, Colorado, Utah, and Wyoming use it to help fill up their rivers and reservoirs. Most use planes to do cloud seeding, but some programs use ground-based flares. Hace rato que vengo hablando de esto también, sobre todo en algunas charlas en vivos, de estos famosos cohetes de Elon Musk que ya sabemos que no llevan a ningún otro lado y que tienen justamente una finalidad también de siembra a altos niveles ionosféricos. ¿Por qué hacen esa siembra? Bueno, también además de la finalidad climática a través de cohetes, está la finalidad de comunicación en lo que tiene que ver con generar ionosferas falsas a menor altura para favorecer las comunicaciones satelitales, punto a punto, OTH o de proyección ionosférica, básicamente. Flares. There are multiple utilities, both south of us and north of us, that have cloud seeding programs. It's a lot more common than people think. More basins have a seeding program than do not have a seeding program. For much of cloud seeding's history, its success was measured by comparing the snowfall in an area where cloud seeding occurred to a nearby control area. And then you look after cloud seeding happens, and if there's a shift in that, so you get more than what's expected in the target area, then you can equate that to cloud seeding. This method convinced many states and utility companies like Idaho Power of cloud seeding's efficacy long before tech was good enough to actually see the changes taking place within the clouds themselves. However, there were still plenty of skeptics, given how hard it was to verify cause and effect due to the many variables at play in a storm. But a 2017 collaborative study between various universities, Idaho Power Company, and the National Center for Atmospheric Research, called SNOWY, gave researchers a clear visual of what happens as a cloud seeding plane zigzags through a storm. So you could actually see that cloud turn from what's called a supercooled liquid water cloud, a cloud that has a bunch of water that's below freezing but stays in the liquid state. And then it started to turn to ice, and it started to grow to a snowflake. And the radar can then see those snowflakes on it, and they could start to see that zigzag pattern there. The ultimate impact of cloud seeding varies according to location and the nature of the storm. The studies show an overall 5 to 15% increase in precipitation can be expected. A small percentage of that total will be absorbed into the soil, while the rest will become runoff that's hopefully stored in one of the West's shrinking reservoirs.
The Turlock Irrigation District has a max budget of $475,000 per year for its cloud seeding program, and says it's seen a 3 to 5% increase in runoff since it started seeding in 1990. It's percentage-wise, and it's within the realm of natural variability. It's one of the things that makes it so hard to evaluate is you don't see a doubling or a tripling of the precipitation. You see an incremental increase, but you add that up over the course of a winter, and then it can be significant. And cost-wise, Bo says that it's almost always worth it. It's kind of, well, I won't say a no-brainer, but it makes a lot of sense to water managers to go ahead and do it. Even if the increase is on the order of a few percentage points, it's still cost-effective to do it. When you run the numbers, Blestrud says the multi-million-dollar cloud seeding program that Idaho Power oversees yields billions of gallons of additional water at a cost of about $3.50 per acre-foot. That's compared to about $20 per acre-foot for other methods of accessing water, such as through a water supply bank. States in the lower Colorado River Basin, like California, Nevada, and Arizona, are even helping fund out-of-state cloud seeding operations in the upper basin states, like Utah, Wyoming, and Colorado, hoping excess water will make its way into their lower basin reservoirs. States are putting money into those programs, knowing that they have no legal claim to any of that water, but since the locals already have enough water, they're figuring that additional water is likely going to pass down into the Green and into the Colorado and make it down their way. So to them, it's very worthwhile to do it. While cloud seeding is most commonly used to increase precipitation for drought alleviation, it can also be used to suppress hail and clear fog around airports. Internationally, there's been concern that cloud seeding has led to increased flooding, such as in the UAE. This remains unproven, though some experts are pushing for an international body to regulate weather modification activities. So far, Importantísimo se dice acá. Hay preocupación de que la siembra en nube haya sido la causante de la incrementación de algunas inundaciones, pero como no pudieron probarlo, se sigue usando. Vale decir también que toda esta agua que se incrementa en algún lado, no es que se está generando nueva agua, no está el proceso de juntar moléculas para generar agua. No está la intención, no se está generando agua, no se está agarrando dos de hidrógeno, uno de oxígeno y dice, bueno, hágase agua. No, se está tomando agua de un lugar que naturalmente tendría una forma de comportarse y se la está llevando para otro lado. Básicamente se está generando una competencia en base a quienes puedan pagar estas empresas de manipulación climática para hacerse del recurso natural. Eso es lo que está pasando. Así que vos imaginate, si entre estados de un mismo país se roban el agua, si esto pasa entre países, que es fruto de otro documental que he compartido con ustedes, también podría tener significancias económicas para un país en sequía o inclusive hasta podría ser generadora de conflictos bélicos a través de estos procesos de intervención. Sigamos avanzando porque de esto da para mucho. So far this year, the Turlock Irrigation District has conducted 6 cloud seeding missions. We're flying below average right now. We're hoping we get that atmospheric river to show up and bring more moisture to California. ¿Les suena? Esperamos que ese río atmosférico aparezca y traiga, dice, más humedad a California. O sea, están hablando de que en estos procesos de este término que aparece que se llama río atmosférico, ese momento de agarrar un montón de agua en un lugar y moverla hacia otro lado y que ver cómo pasa sin que caiga ninguna gota en algunos lugares, salvo que haya roturas de la falsa ionosfera, y se la llevan a otro lado. Básicamente es un arreo de agua. Son vaqueros de los aires, estos avioncitos. Toman el agua, les dan ciertas características químicas, lo mueven, son los que siembran, digamos, al agua, y después aparecen los artefactos abajo llevándose agua y llevando agua a California, digamos, en busca de que el cañón del Colorado deje de tener ese aspecto rojizo y seco y árido para tener un verdor excepcional, fruto de el saqueo de agua. Now that studies have validated the efficacy of cloud seeding, and as the drought in the West persists, interest in this decades-old tech is peaking both nationally and globally. We're busy right now. We have new contracts starting in the Middle East. We operate in India, Canada, Wyoming, Idaho, California. Right now, we have deployed every aircraft that we have access to, that the company owns. We don't have anything sitting in reserve. But as seeding operations ramp up for the winter, Bo warns that this tech can only go so far when it comes to alleviating our water woes.
for us, it's really important that people that want to engage in cloud seeding technology do so with the perspective of water management, not a solution to a drought. Because when you're in the throes of a big drought, you're going to have far less opportunities to actually seed clouds. So you need to view it long term as a water management tool, not as a knee-jerk reaction because you're in a drought. Interesante lo que dice este señor acá, porque él habla de que esto tiene que ser una política de largo plazo, porque si vos lo querés hacer cuando tenés la ionosfera sin agua, en un evento de sequía donde el agua tuya se la llevó ya otro, por más que vos no vas a tener nubes para intervenir, entonces es necesario actuar cuando hay agua en el lugar, para generar reservas, para generar represas, diques, lo que sea. Eso es lo que está hablando este señor. Lo cual promueve su actividad como algo que debe estar permanentemente a disponibilidad de la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. We talk about it, sing about it, and definitely complain about it, the weather. But have we come to the point where we can control the weather? Technically, that's still too good to be true, but the winds might be changing. Let's talk about cloud seeding. It's described as the enhancement of natural precipitation. To explain how cloud seeding works, we need to first talk about clouds. Clouds are a bunch of water droplets or ice crystals floating in the sky. The water droplets are too small to fall as precipitation, but they are large enough to form the clouds we see. In most parts of the world, these droplets are supercooled, meaning they're below freezing, but they remain liquid. Now, sometimes these droplets are just milling around, pushing past each other and not sticking together, kind of like a missed connection. Other times, these droplets bump into each other, like commuters on a train during a busy rush hour. The water vapors collide and stick to particles floating in the air. It could be dust, smoke particles, or even meteoric debris. Those are known as condensation nuclei. So clouds Importante la observación de este presentador, porque dice, ya lo vimos en el video anterior también, ¿no? Arriba, por más que tengamos temperatura bajo cero, y esta agua esté presente con temperaturas donde nuestra capacidad dice que deberían congelarte, obviamente las condiciones atmosféricas de arriba hacen que no se congela a pesar de estar bajo cero. Entonces hace falta la intervención, porque si tenemos que esperar el proceso natural, no va a llover donde nosotros queremos, vamos a intervenirla y vamos a hacer que llueva donde nosotros queremos. Pero básicamente es importante esta observación, entender que no el agua a esas alturas necesariamente se comporta de que al llegar a la temperatura bajo cero se congela. So cloud seeding can produce what we want more or less of, more snow, more rain, or smaller hail pellets. This is done by introducing a seeding agent through pyrotechnic flares attached to an aircraft. Think Roman candles with a mission to deliver those condensation nuclei that encourage more collisions and group huddles by ice crystals inside the cloud. Common seed. Acá estamos hablando de un proceso de lo que se llaman partículas de condensación, es decir, el agua esa toca el vidrio y al tocar el vidrio se va a convertir en el vapor, está acá, toca el vidrio, se enfría y baja. Entonces, si algo que esté en temperatura bajo cero, que sean estas partículas las que dice, que habla humo de polvo, escombros meteóricos, o sea, son polvos que tienen que estar ahí entre medio de la nube de alguna manera para generar que precipite, que esa agua pase a estado líquido o a estado sólido dependiendo de la temperatura de esta partícula que genera. Lo que tenemos que decir es por qué estos núcleos de condensación van a estar ahí arriba, ¿no? O sea, llegan de manera natural, sí, pueden llegar por ejemplo con un incendio, pueden llegar por ejemplo con un volcán, pueden llegar por ejemplo, no sé, con una tormenta de vientos a ciertas alturas. Normalmente lo que están descubriendo ellos es que si meten esas partículas en el medio, logran estos procesos de sublimación o condensación de manera artificial, aunque lo quieran hacer ver natural, porque fíjense el término que usan, ¿no? Escombro de meteoritos. Básicamente
Otra de las grandes mentiras. At the cloud. Common seeding agents used are dry ice, the solid form of carbon dioxide, silver iodide, or simple salts like sodium chloride. Seeding Sí, van a seguir diciendo estoy loco. Seeding agents used are dry ice, Dry ice, hielo seco, o lo que se conoce como dióxido de carbono sólido. the solid form of carbon dioxide, silver iodide, Yoduro de plata, o simples sales como el cloruro de sodio. Es decir, depende de lo que quieran lograr, es una, otra, o también puede haber una combinación de las mismas para lograr distintas configuraciones. Acuérdense lo que yo digo, que estos barquitos que están en las costas, que muchos confundían con antenas HARP, tienen una finalidad de manipulación climática, pero desde justamente sembrar nubes con cloruro de sodio, que básicamente está presente en el mar. ¿Ok? Barquitos de dióxido de carbono sólido. ¿Ok? Volvemos a reflotar esto. Che, algún día reconózcame alguna. No hablo de la gente que me sigue, porque yo sé que hay mucho esfuerzo de la gente para que podamos ir armando esta historia entre todos. Pero yo llegué cuando ya había mucha gente hablando de todo esto. Y la verdad que lejos estoy de ver gente que incorpore cosas que se demostraron ya que están presentes. Capaz que esto que hablan algunos gringos en inglés, ese idioma que les gusta tanto a algunos payasos, lo puedan incorporar, ¿no? chloride. Seeding agents act as additional ice nuclei. In the case of silver iodide, its structure is very similar to ice, hexagonal, which is why experts think ice wants to bond to it. When silver iodide is used in a cloud, water droplets begin to give up water vapor and shrink. At the same time, the ice crystals already present in the cloud collect this moisture and grow. As ice crystals bang into other ice crystals, they become larger and heavier until they fall from the cloud. So why would we even want to do this? Who does it benefit? In the wintertime, increase in snowfall is a very significant value add to organizations like hydropower companies. Idaho Power Company, for example, is interested in having more snowfall during the winter because this produces more runoff in the springtime for high. Vamos a nombrar algunos de los particulares interesados. Ya se lo vio en el otro video, pero siempre están estas energéticas o hidroeléctricas o represas o lo que sea muy interesado en lo que tiene que ver con la... Pero son todo lo mismo, digamos. Una empresa que está generando energía eléctrica, la que la genera a través de que quema combustibles fósiles, la que la genera a través de una turbina eólica, la que lo genera a través de un panel solar, son siempre los mismos. Son las grandes petroleras. Son los grandes dueños de la energía del mundo, que nos privaron de energías libres para meternos realmente en esta trampa de las energías agotables, por decirlo de alguna manera. Y son siempre estos lugares donde hay procesos de siembra, grandes polos químicos, grandes polos petroquímicos, grandes campos de turbinas eólicas, ya lo hemos visto en mis videos, en los mismos puntos donde hay pozos petroleros, como lo he mostrado en Malargüe. Obviamente son los mismos que después necesitan la energía para poder explotar una mina, para explotar un pozo petrolero. Son ellos los que consumen el 70-80% de energía que generan, no nosotros, y por eso esta necesidad de intervenir y hacer que el recurso termine en un solo lado. Lo usan en las explotaciones mineras, como dije, en las explotaciones petroleras. Son ellos, no nosotros. Son ellos. In the springtime for hydroelectricity. Wineries, such as ones in Mendoza, Argentina, have also used cloud seeding to protect their vineyards from damage through hail suppression. And lastly, insurance companies like ones in Alberta fund cloud seeding projects in order to lessen damage claims they receive. So, nuevamente nombramos Mendoza, obviamente ha dejado huella lo que pasó con Mendoza, pionera de la intervención climática, pionera del programa de intervención climática, o como se la conoce popularmente en la provincia de Mendoza, lucha antigranizo. They receive. So how much does it cost? Well, the cost can vary. Hail is the most expensive.
rain projects less expensive, running $200,000 to $1 million a year, and that might produce an extra 1.5 to 4.5 meters of snow in the mountains, or an extra 50 to 125 millimeters of rain in the summer. No quiero dejar nombrar una empresas agrarias que podrían tener serias intenciones de que el clima se manipule cuando sus napas se secan y sus pivotes de riego también se queden sin agua. Entonces, sin dudas, muchas veces un Almaray Fondomonte o un Cresud podrían hacer que son quienes pueden costear estos montos, hacer que llueva en ciertos lugares para recargar esas napas. Es decir, sembrar en montañas, como ya lo dijimos, y que esa agua baje de manera rápida hacia los ríos subterráneos y ellos puedan volver a tener sus pivots llenos de agua para el riego. And you compare that to what is in the market price for water, or comparable technologies in creating more surface and groundwater, that is desalination, groundwater recharge, some of these, or even building dams and infrastructure, we're a fraction of that cost. So now that we know how it works, here are some myths busted. Why don't they cloud seed to extinguish forest fires? Because you can't create rain with cloud seeding. You can only enhance clouds that are already present. Acá de nuevo aparece y toma gran importancia la siembra de piso, porque bien lo está diciendo, no se puede intervenir una nube que no existe, pero bien podés crear las nubes, y eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Procesos de siembra, de evaporación de grandes cantidades de agua justamente para intervenirlas y producir precipitaciones, granizo o nieve. Es importante entender que estos puntos de siembra también se realizan de distintos lugares y teniendo en cuenta configuraciones atmosféricas, porque depende de esos lugares, no los puntos de siembra fijos solamente van a ser necesarios, sino también los puntos de siembras móviles. Los puntos de siembras móviles, dejo un extracto acá para que alguien recuerde lo que es un punto de siembra móvil.
Can cloud seeding resolve droughts? Not really, because all precipitation requires clouds. If it's already dry, there won't be enough moisture to rise in the air. No clouds, no extra moisture, no chance of enhancement. However, what can be done is to increase snow production and rainfall when there are clouds to work with. In other words, it needs to be preemptive. But does it work? In 2008, Beijing claimed that they made it rain early with cloud seeding to ensure blue skies with the Olympic opening ceremony. In contrast, the American Meteorological Society released a statement in 2010 saying there's still uncertainty whether current cloud seeding techniques actually work to achieve the desired changes in precipitation. According to the World Meteorological Organization, 52 countries have a weather modification program, and many of them continue to boost funding for such operations, all in an effort to, perhaps one day, control the weather. Bueno, ahora vamos a un punto importantísimo en todo esto, porque están los operadores conscientes, es decir, estas empresas que te venden el servicio, pero también están los operadores inconscientes o presionados para trabajar en pos de la manipulación climática, no sé, ataque a la salud de las personas, reducción poblacional, ataques geopolíticos como para dar ciertas condiciones económicas que terminen oprimiendo a ciertos pueblos o quitándole soberanía a ciertos países, que son los aviones. Entonces vamos al segundo gran tema. Ya hablamos de esto, de lo que pasó fue el gran tema, ¿no? Hielo seco sobre todo como punto de intervención. Vamos al segundo gran tema. ¿Por qué los pilotos hacen eso? ¿No saben que tienen familia? Bueno, aparece un gran actor que se llama el impuesto a los carbonos. El impuesto a la huella de carbono. Es decir, los aviones están presionados para lograr emisiones cero a partir del año 2050. Y fueron alcanzados para presionarlos a realizar un cambio en algo que ya vamos a ver, con grandes tasas de impuestos, lo cual terminó haciendo que los vuelos sean mucho más caros para los pasajeros. Si todos tomamos la base de lo que valía un vuelo hace 10 años, lo que vale hoy, con toda la gente que vuela, es decir, debería ser menos significativo lo que pagamos. Sin embargo, los impuestos han alcanzado a las aerolíneas con grandes cargas impositivas. Después voy a hacer unas imágenes. Termina este audio y les muestro 2 o 3 imágenes ahí de algunos medios de web para que puedan ver cómo fueron presionando. Arranca en 2019, que es más o menos donde arranca todo este proceso fuerte de intervención climática y más evidente, y cómo está hoy.
What is sustainable aviation fuel? SAF is a jet fuel made from either waste or residue from renewable sources, or by combining carbon dioxide in the atmosphere with renewable hydrogen. Today's aircraft Yo te avisé y vos no me escuchaste. Aparece el SAF. Es decir, agarramos a la aerolínea, las presionamos, le decimos, miren, los impuestos a partir de ahora son estos, porque ustedes tal cosa, bla, bla, bla. Y las aerolíneas van perdiendo competitividad debido a estos impuestos que tienen que pagar, tienen que gravar más a los viajeros, a los pasajeros. Por ende, caen la gente que manda productos de encomienda a través de sus vuelos, la gente que viaja de un punto al otro, y van perdiendo competencia. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Aceptando todo un combustible que justamente está hecho de recursos reciclados de energía renovable, litio, celulosa. ¿Se entiende? De nuevo los mismos dueños. Celulosas y litio, básicamente. Acuérdense de aquel video, vayan a verlo. Litio, el elemento del control social, la finalidad para ser un gran aditivo en combustibles, ¿no? Pero nuevamente aparece el dióxido de carbono. Ya no lo vamos a hablar porque ya estoy muy hinchado, estoy muy grandote así, ya está, como diciendo, qué groso, Marco, fuiste el primero que hablaste de esto. Dióxido de carbono sólido también como uno de los elementos que incorporan este combustible. Today's aircraft can use up to 50% pure SAF blended with regular jet fuel. SAF can reduce CO2 life cycle emissions by 80% on average compared to regular kerosene, and we need to produce more. Airbus and the aviation industry, alongside SAF producers, consumers, and regulators around the world, are working to boost production and supply. Es decir, presiones a Airbus, fabricante de aviones, y a Boeing, fabricante de aviones, también terminan haciendo que tengan la calco, solo pueden circular con este combustible, ¿no? And experts are constantly working to improve SAF, potentially removing the need to blend it with fossil fuels at all. Fíjense que la intencionalidad es migrar, es decir, lograr que se migre a estos combustibles SAF y que en un corto plazo no se necesite más combustibles fósiles. Es decir, lo mismo que está pasando acá en tierra, está pasando en los aires. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, Marco? Porque vos decís, che, hablaste de los pilotos. Porque ¿es necesario que el sistema trance con cada uno de los dueños de las empresas de aerolíneas? No. ¿Es necesario que las empresas, los dueños de los fabricantes de aviones, como dije, Boeing o Airbus, trancen con los tipos de los filántropos que deciden cómo nos van a envenenar o contaminar? No. Solamente con que vayan dando ciertas cuestiones impositivas a través del Estado que va a regular que nosotros no contaminemos el planeta, porque el planeta se va a enojar con nosotros y ya tenemos demasiadas consecuencias del cambio climático, es suficiente para que la conspiración funcione. No hace falta que mucha gente tenga la info fina. Y sobre todo, esto genera que mucha gente elija mirar para otro lado. Elija aceptar sin hacer las preguntas de rigor. Y ni hablar si te oponés. Desapareces. At all. So, it's just a matter of time before all aircraft can fly with up to 100% pure sustainable aviation fuel. Find out more about our SAF journey at airbus.com. Bueno, entonces migramos de un sistema donde alguien tenía que bajar un interruptor a un sistema donde directamente se está dando la condición de ir rociando los cielos sin que el piloto tenga la carga emocional de saber que está matando a alguien, que está interviniendo el clima. Los tipos están metidos en la cabina, manejando en el mundo de las aeromosas, en esto de los perfumes de los free shop, en una posición bastante privilegiada, o por lo menos así la venden, y superficial a la vez, y poco le interesa lo que pasa acá abajo. Es decir, tema 2 de este gran video es: los aviones todos contaminan, todos colaboran en la manipulación climática, todos controlan
colaboran. Y no son solo estas cosas que hemos nombrado que ellos reconocen que utilizan, sino que cualquier cosa que quieran dosificarnos es como tener el gran humidificador del mundo. Si vos estás en tu casa, pones un saumerio, va a tener cierto olor y va a ver, si pones una espiral, mata a los bichos. Bueno, ellos van a tener la llave a través de distintas cuestiones como para saber qué va a llegar a nuestro interior y qué no. A través del agua, a través del aire y a través de los alimentos. Cartón lleno. De esa manera tenemos asegurada la intervención de la salud física y mental de cada uno de los hombres vivos. De esa manera podemos tumbar una población, potenciar otra, potenciar una economía o hacerla caer, y tienen el control absoluto del mundo. Vamos al tema 3. Cerramos acá, tema manipulación climática, porque vamos a dividir ahora, y voy a hacer una pausita. Si los topos están acabando con tu jardín, entonces puedes usar estas pastillas de fósforo de aluminio. Estas te ayudarán a acabar con esta plaga molesta que se está terminando las raíces de tus árboles y plantas. Simplemente localiza todos los pozos de los topos y agrega 4 pastillas por pozo lo más profundo posible. Vuelve a tapar y encima das un riego. Con el agua empezará a gasificar y acabarás con esta molesta plaga. Recuerda que lo puedes obtener dando clic en el enlace que está abajo. Presentado el tema 3, vamos a esto. Imaginemos nosotros, como siempre les digo yo, la ionosfera normal está a 50 kilómetros, de ahí para arriba, en distintas capas. 50 kilómetros de altura. No hay vuelos a esa altura, ¿no? Los vuelos se dan en un rango entre los 16 kilómetros para abajo, 15 kilómetros para abajo y algunos tipos de aeronaves. Imaginemos entonces que existe una ionosfera falsa creada por esos procesos de intervención climática que se dan en esta franja, que está aproximadamente a los 6 kilómetros, ¿no? Eso es lo que hace que las nubes se vean achatadas, eso es lo que hace que por encima puedan correr los ríos atmosféricos, eso es lo que hacen, bueno, yo lo expliqué en otro video, no vamos a ser redundantes. Ahora, por debajo se están dando otros procesos. Cuando la malla está rota, se puede dar una siembra de piso para dar humedad a sectores que no tienen humedad. Entonces, la que esté dando vuelta, que no sea suficiente para intervenir, le damos la condición de intervenible y la podemos terminar de drenar, de meter en una situación extremadamente seca. Ahora, por debajo se está dando unos eventos de siembra que tienen que ver con directamente el ataque a la salud de las personas. Y son estas brumas químicas específicas que están apareciendo en toda Argentina con un olor muy característico. De lo cual también me puse a trabajar a investigar, ¿no? Pero básicamente caí por una nota periodística de un elemento químico abandonado en provincia de Buenos Aires, en la conclusión de que literalmente nos están envenenando. Y como este video va a ir a YouTube, no voy a nombrar cuáles son las consecuencias, vayan a verlo a mi Instagram, cuáles son las consecuencias, pero son estas enfermedades que ahora toman ciertas características. Las del hombre, los huesitos acá, ¿se acuerdan? Las tuerquitas, no los huesitos, las tuerquitas acá. Algunos eran huesitos, otros eran tuerquitas. Pero, bueno, ustedes me entienden. ¿Cuál es el elemento en cuestión que nos están fumigando desde piso, Marcos? ¿Cuál es? Vamos a esta nota periodística. Bueno, me voy a apoyar un poco en lectura porque hay algunos términos que no estoy muy familiarizado y sobre todo voy a tener que leer un artículo periodístico básicamente, ¿no? Pero hayan más de 400 kilos de un peligroso químico al costado de la ruta 25. Esto es básicamente Paraná de las Palmas, en lo que se conoce como el Delta, ¿no? Siempre vemos del lado de Uruguay o del lado de Argentina una bruma muy particular que llega desde la isla. Uno diría la vegetación, bla, bla, bla. Bueno, se trata de fosfuro de aluminio, una sustancia altamente tóxica. El material estaba en cajas abandonadas en camino a Paraná de las Palmas. 30 cajas de una sustancia química altamente tóxica en su interior aparecieron abandonadas al costado de la ruta 25 en Belén de Escobar. ¿Ok? Es un compuesto utilizado en la industria agrícola para fumigaciones a gran escala.
Lo que se conoce como a gran escala son básicamente unas obleas que al entrar en contacto con la humedad producen humo. Y ese humo, o sea, ahí se activa el fosfuro y básicamente es lo que... Ahora lo voy a explicar un poco mejor para que no me tomen tan puntual lo que estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo más de memoria, pero básicamente lo que hace es de la humedad ambiente, generar la reacción que termina matando plagas, ¿no? Ahora vamos a nombrar qué plagas. Por lo pronto, los envases encontrados figuran a nombre de la empresa Icona S.A. Y bueno, los inspectores municipales ante esta anomalía elaboraron un acta de una denuncia penal por presunto delito ambiental al considerar que la maniobra implicaba un riesgo potencial para el entorno natural. O sea, hay un peligro para el entorno natural, no para la vida humana. O sea, lo tipificaron como riesgo ambiental, no riesgo penal. Es decir, no hay una intención de envenenarnos o enfermarnos. A la altura del kilómetro 5.2 de la ruta provincial número 25 entre los ríos Luján y Paraná. La autoridad afirmaron que en el lugar no se registraron derrames ni indicios de contaminación activa y aún así se activaron todos los protocolos. Bueno, en los protocolos, como verán, la gente está encapuchadita hasta la manija porque es sumamente nociva. Así que bueno, vamos a ver, ¿qué es el fosfuro de aluminio? Es una sustancia utilizada como pesticida en la conservación de granos y otros productos agrícolas. Extremadamente tóxico que puede provocar graves consecuencias para la salud y el ambiente. Su manipulación, transporte y almacenamiento están regulados por las normativas específicas debido a su peligrosidad. El contacto con la sustancia, la inhalación de sus vapores puede causar efectos nocivos inmediatos en personas y animales, además de afectar severamente la flora local. Por su potencial contaminante, el hallazgo de este químico en un espacio sin control activó una respuesta inmediata de las autoridades municipales y provinciales. La investigación continúa y el material permanecerá bajo custodia hasta que se determine su destino final. Vamos a lo que más importa ahora. Vamos a la otra parte. Acá ya nos vamos a poner un poquito más técnico y como no soy un experto voy a leer también. No me da vergüenza de reconocer que leo. No quiero saber todo. Quiero poder sacar las conclusiones correctas siempre. Básicamente es a lo que instruyo a la gente que me sigue para que podamos entre todos tener el ejercicio de que no piensen por nosotros sino pensar nosotros, ¿no? El fosfuro de aluminio reacciona con la humedad del aire o del medio ambiente. Como el ácido clorhídrico en el estómago, para producir gas fosfina pH 3, la fosfina es el agente tóxico que actúa como plaguicida. Es un gas incoloro, inflamable y extremadamente tóxico. De alta letalidad, la intoxicación por fosfuro de aluminio tiene una tasa de mortalidad muy alta que varía entre 35 y 85%. No existe un antídoto específico, el tratamiento es principalmente de soporte. Mecanismo de acción. La fosfina inhibe la función mitocondrial, interrumpiendo la respiración celular, causando daño en múltiples órganos, especialmente corazón, pulmones, riñones y el hígado. Síntomas de intoxicación. ¿Qué pasa si te intoxicas? ¿Cómo te das cuenta? Dolor de garganta, estómago. Vayan a mi video de Instagram que acabo de hacer sobre esta enfermedad. Vómitos a veces con sangre, dificultad para respirar, mareo, fatiga, opresión en el pecho, dolor de cabeza, daño pulmonar, puede haber acumulación de líquido, neumonía, ¿te suena? En caso grave puede llevar al síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca, convulsiones, bueno, obviamente un coma. La exposición puede ocurrir por ingestión, comúnmente accidental, o suicida, inhalación o contacto dérmico. Medida de seguridad, bueno, ahí estamos hablando de cómo manipularlo, pero ¿qué particularidad tiene este producto? Y sobre todo en algo que nos puso mucho en alerta durante este último tiempo, que es en el aroma. Y es justamente un olor muy particular, como a pescado pasado o a ajo, que también se puede confundir con un olor como a plástico pero incendiado, no plástico como lo podemos oler, no sé, una bolsita de polipropileno o algún plástico de alguna botella, no. Es como a incendiado, es el olor que hace cuando se quema. Y como yo soy un hombre que hace un tiempo de que hablé del tema del litio, me preocupa el tema de los espectros, que son los que denuncian
la presencia, sobre todo en nuestro medio ambiente, en el lugar donde habitamos, en la troposfera, estratosfera, ¿no? Básicamente. Pregunté qué espectro tiene, y es un espectro entre blanco y plata, por lo cual también podemos relacionarlo con estos arcoíris blancos que se han dado. Ahora voy a buscar y si encuentro lo pego acá también, que se han encontrado en distintos lugares de Argentina en los últimos meses. Arcoíris blanco, ¿se acuerdan de la nota? Curioso fenómeno en arcoíris blanco. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en el tema del olor. Es uno de los olores más comúnmente asociados a la fosfina, como un olor a ajo, a pescado en descomposición, a carburo de calcio. Ese es el olor más parecido a lo que sería el plástico quemado, carburo de calcio. Es crucial entender que el umbral de detección del olor a fosfina es superior a las concentraciones peligrosas, es decir, mientras más olor, más lejos andate, hermano. Básicamente, mientras más olor, más lejos tenés que correrte. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer hincapié es esto. Es un producto que termina de actuar con la humedad presente en el ambiente, que genera también una especie de humo higroscópico con un espectro entre blanco y plateado y un olor a ajo, pescado podrido o a cable quemado, básicamente. Lo cual nos hace entender de que hay gente hoy aplicando este producto no para controlar plagas, o sí, recuerden que dicen que somos la plaga, ¿no? Somos la plaga. Entonces directamente están actuando de esta manera para generar algo que no va a ser cultivado en ningún laboratorio. Saquémonos ese chip de que las cosas crearon en un laboratorio de, ya sabemos qué localidad, no puedo nombrar, que súper mortal, vení, prestate al experimento que vamos a necesitar sí o sí de tu colaboración de nuevo para poder sobrepasar esta etapa, porque el planeta nos castiga, porque el cambio climático, porque esto, porque aquello. ¿Qué quiero decir con todo esto, señores? Estamos en dos cosas. De la ionosfera para abajo, un proceso de aniquilamiento. De la ionosfera para arriba, un proceso para vendernos la mentira del cambio climático y para lograr hacer de la manipulación climática la gran herramienta de control social. Espero poder haber contribuido con este material a terminar de armar la idea de lo que están haciendo. Siempre les digo que contamos con muchas menos herramientas que ellos. Cuidémonos, veamos cómo hacemos para garantizarnos un contexto un poco más adecuado. Estoy hace 3 días en la ciudad y mi cabeza no da más. Elijan irse de donde quieran irse, pero váyanse de las ciudades. La combinación entre este perverso plan del cual acabo de hablar recién, más todo lo que ya vengo hablando hace un tiempo, ¿no? Y las radiaciones de las ciudades son absolutamente nocivas para nuestra psiquis, y acá ya no tenemos que hablar ni siquiera de bandos, de los que se prestaron al experimento y los que no. Estamos todos en la misma. Si queremos cambiar algo, no va a ser desde acá. Dicho esto, aprovecho para decir que si bien voy a seguir estando hablando de todas estas cosas, voy a correr por un tiempo el foco, no voy a hablar más del clima, no voy a hablar más. Quizás mis contenidos migren a una intención un poco mayor y que me parece que tiene que ver justamente con un propósito que tenemos que lograr, que es dejar de prestarnos al juego de la ficción jurídica. Ya lo voy a explicar más detalladamente. Y ahí sí van a estar muchísimo más de lo que ya colaboraste vos hasta ahora en llevar esto de la manipulación climática a montones de personas que hasta ayer nos creían locos. Muchísimo más de tu persona, de tu presencia, de tu compañía, de tu compartir, inclusive hasta de un rol de comunicación. Porque hay que romper la ficción. Hay que deslegitimar la ficción. Hay, reitero, que deslegitimar la ficción. Y ahí voy a necesitar de vos. Y vamos a necesitar de muchas personas en cada una de las localidades de nuestro país. Estamos en guerra,
Estamos en guerra. La guerra no es solamente climática, es una guerra por todos lados nos van a dar. Y la única forma de frenar el plan de ocupación de nuestro país, no de frenarlo, no lo vamos a frenar, de hacerlo digno, es saber que tenemos que quitarle el poder a quienes están entregando absolutamente todo, sin miramientos, unos y otros. Todos los bandos que nos proponen, como siempre digo, son títeres del mismo dueño. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, espero que este video salga lindo, que tenga repercusión, que sirva para colaborar entre todos a armar esta gran película, la cual hace muy poco que miramos y también la cual no nos invitan para decirnos lo que van a hacer, sino que tenemos que ir descubriéndolo. Un abrazo, gracias por estar como siempre.